Ah, no, ya no estoy solo, ya no estoy solo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sabía si estaba en el buen link. Todo Bueno, bien. José, sí, sí, sí. Yo voy a dejar ya grabando, ¿vale? Y ahorita que vaya entrando la gente de StrataGem ya puede empezar perfectamente No hay cuando problema. StrataGem. Voy a mandar un ahorita aquí, a que ya estamos, para que... Ya me quito la cámara un segundo y el micro. Ok. Espero que me des tú la salida, Nick. Estamos esperando unos minutos para comenzar. Muchas gracias. Que el organizador nos dé la salida. ¿Qué tal, Raf? Bueno, buenas noches a todos. Estaba saludando por el otro Shure que también tenemos ahorita en paralelo, Baruch Hashem. Hay otras 10 personas por allá también, así que bueno, Baruch Hashem, que haya muchas personas ahí con, eh, con Shurim y con elevación, sobre todo en estas épocas. Así que bueno, darle la bienvenida a todos, agradecerles por estar acá y por, bueno, hacer este esfuerzo de estar aquí. Veo varias caras conocidas y me alegra muchísimo y que este espacio sirva para que todos podamos tener este momento de acercamiento y de crecimiento durante el lunes. Así que bueno, ya saben, de a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, de lunes a jueves, durante todo el mes de septiembre tendremos estos diferentes espacios. El rap estará con nosotros todos los lunes en la tarde, a las 9, y también los miércoles en la mañana para las señoras, así que vayan avisando a las señoras que el rap Joseph estará con nosotros en estos espacios los miércoles a las 9 de la mañana. Así que bueno, sin más y agradeciendo la participación de todos, rap, el público es vuestro. Muy bien, pues muchas gracias por, primero y ante todo, por la iniciativa y por ofrecer el espacio para
para que podamos en este mes de Elul, que ha comenzado hace unos pocos días, que podamos incrementar nuestro estudio y en ese camino y en ese aspecto poder crecer y estar listos para la llegada de Rosh Hashanah. Nosotros estamos estudiando, o vamos a comenzar a estudiar las leyes de la Teshuvah del Rambam. El Rambam en su obra magna de Halajá que se llama El Yad HaZaká, el Mishneh Torah, dentro del primero de los 14 libros que componen el Mishneh Torah, el último de las leyes que trata en ese libro se llama las leyes de la Teshuvah. Y si bien el tema de la Teshuvah es un tema que se ha tratado muy ampliamente por muchos comentaristas, en la Torah muchas veces se menciona, pero hasta que llegó el Rambam, nadie lo había tratado de la forma en la que él lo trata, trayendo no solamente aspectos teóricos, sino también aspectos prácticos y construyendo todo un sistema para entender en qué consiste todo este asunto y todo este tema de la Teshuvah. Cuando Rambam comienza cualquiera de los temas que trata en su libro de Halajot, él viene y enuncia cuántas halajot o cuántas mitzvot están incluidas en estas leyes. Y dice así, mitzvah hace achat. Todo el tema de la Teshuvah está basado en una única mitzvah hace, una mitzvah de acción, que es sheyashuv achote mecheto lifnei Hashem veidvade. Que la persona retorne de su transgresión delante de Hashem y que haga veidvade, es decir, que enuncie, que exprese cuáles fueron sus transgresiones. Normalmente solemos traducir vidui como confesión. Vais a daros cuenta que a mí hay algunas palabras que me escuecen un poquito, porque no dan el sentido total y profundo de lo que significa cada cosa. Ubeur misvazo veikarim anigrarim ima biglal perakimel. Ahora, de una única mitzvah, que es la mitzvah de la shuv, de retornar, y de leidvadot, de expresar, se extienden todos estos capítulos, que son 10 capítulos de Ilhot Teshuvah. Vamos entonces, sin más preámbulos, a comenzar. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de avanzar en este primer encuentro. Dice Rambam, primer capítulo, Kol ha-mitzvot sheba Torah, todas las mitzvot que hay en la Torah, ben hace, ben lotase, ya sea que es una mitzvah hace, es decir, que la Torah te pide que hagas alguna acción, o lota hace, una mitzvah que la Torah te pide que te abstengas de hacer alguna acción, y mabar adam alajat mehem, si la persona transgredió sobre una de ellas, ben bezadón, ben bishgagá, ya sea que fue de manera consciente o que fue por error, que sheyase teshuvah, veyashuv mejetó, hayav leidvatot. Cuando la persona hace teshuvah, es decir, retorna de ese lugar al que llegó por su transgresión y está dispuesto a hacer esa teshuvah, hayav leidvatot, tiene la obligación de, vamos a decirlo una última vez, confesar. ¿Qué quiere decir confesar? Quiere decir expresar con palabras cuál fue esa transgresión por la cual está pidiendo perdón, lifneha el barujú, delante de Akadosh Barujú. Como dice el versículo, Isho Ishak y Yasumi Kol Hatota Adam, una persona, un hombre o una mujer que hicieron cualquiera de las transgresiones que puede hacer la persona de cometer alguna acción contra Hashem, ve Hashemah Hanefeshai, y es culpable esa persona, vehidvadu et hatatam asher asu. Van a expresar en palabras esa transgresión que ellos hicieron. Ze vidui devarim. Dice Rambam, veidvadu, esa expresión de leidvadot es expresar con palabras la transgresión. Vidui ze, mitzvat ase. Y justamente, eso que se llama vidui es una mitzvah de acción. Fijaos que el verbo leidvadot, hay una discusión sobre cuál es el origen de este verbo o cómo entender este verbo. Dice primero leidvadot, que dice Rambam, está en forma reflexiva y su raíz hebrea es yadó, cuyo significado es reconocer y aceptar. No obstante, el autor del libro Haketav de Kabbalah declara que lo que a él le parece más correcto como forma de traducir o de expresar cuál es ese verbo leidvadot es
que debe explicar ese concepto, es decir, desde el término arrojar. Leitvadot, yadó, es algo que se arroja, es decir, arrojar palabras para expresar cuál fue esa transgresión. Y continúa Rambam y nos dice, Ketzad mitvade, ¿cómo hace la persona para expresar estas transgresiones? Omer dice, Ana Hashem, por favor Dios, Hatati, yo transgredí, aviti, cometí una acción involuntaria, Pashati lefaneja, o hice acciones en contra de ti, sabiendo que son. Beasiti kach, e hice de esta manera y de esta manera. Vehare, y he aquí que ahora, Nihamti uboshti bemaasai, me arrepiento y me avergüenzo de mis acciones. Uleolam joser le dabarze, y nunca más voy a volver a hacer esto. Zeu y Karo shel vidui. Esta es la parte esencial del vidui, dice Rambam. Mejor Marbel y Vadot, a todo el que cuando hace este vidui se extiende y detalla y se alarga, se alarga en este asunto, es algo que es digno de ser alabado. Dejen Baaleja Taot Vashamot. Del mismo modo, todos aquellos que se presentan, que tienen la obligación de traer un sacrificio. Sabemos que cuando existía el Bet HaMikdash, una persona realizaba una acción prohibida por la Torah, tenía que traer un sacrificio, ya sea un hatat o un asham. Depende si es un sacrificio, una acción involuntaria o una acción voluntaria. Be'et shemevi'in korbanotehem ashigigatan o alzedonam, en el momento en el que traían sus ofrendas, ya sea por su despiste o por su acción voluntaria, en mitkaper lahem que bekorbanam achoyasu teshuva. La ofrenda en sí no expiaba la transgresión hasta que no hiciesen teshuva. Veitvadu vidui devarim. Y tenían que hacer este vidui, esta expresión de sus transgresiones. Es decir, no bastaba con traer un corderito y degollarlo y quemarlo en el altar. La persona tenía que poner sus manos sobre el animal y decir, yo traigo este animal porque hice de esta manera y de esta manera. Y expresar con palabras aquellas transgresiones que hizo. Como dice el versículo en Vayikra, Veitvada asher jata aleha. Va a expresar aquello por lo cual transgredió sobre el animal. Vejen kol mejuyave mitot bedin mejuyave malkut. Pasamos a otro estrado. Hay algunas transgresiones en la Torah que tienen como consecuencia pena de muerte. El tribunal decretaba si esa persona tenía que ser ejecutada. O malkut. Algunas transgresiones en la Torah, la persona tenía que recibir golpes. En mitkaper lahem bemitatan o bemalkiyutam ad sheyasu teshuva veidvadu. Es decir, no es una cuestión de matar a la persona simplemente por el hecho de quitar una vida. Tú has matado, yo te mato. Tú has hecho así, yo te mato. No. La persona tenía que hacer teshuva y si no, no le mataban. No le podían ejecutar la pena de muerte hasta que no hiciese teshuva. De la misma manera, el que recibía golpes tampoco se le podía dar hasta que no hubiese hecho teshuva y hubiese hecho vidui. Es decir, expresó en palabras cuáles fueron esas transgresiones por las cuales está recibiendo esa pena. Vejena jovel vejavero o mazik memono, afarpiche shilem lo, mashiu hayav lo, eno mitkaper lo, acheyizvade veyasu veyashu milasot kaze la olam. De la misma manera, dice Rambam, aquella persona que daña a otra persona, a su compañero, o que daña los bienes de su compañero, a pesar de que le retribuyó económicamente por lo que hizo, aún así no expía su transgresión hasta que haga vidui, ¿sí? Ya no voy a traducir más vidui por confesión, ya todo el mundo entendió que vidui es decir con palabras qué es lo que hice. Hasta que haga vidui y que retorne en su intención de haber hecho lo que hizo y que nunca más lo vuelva a hacer, como dice Mikol Hatota Adam, de todas las transgresiones de la persona. Esta es la primera halajá de este primer capítulo de Ilhot Teshuvah. Así es como Rambam nos introduce el tema de la Teshuvah, basándose en ese punto que se llama
vidui. Muy bien. Vamos a llegar, Bezrat Hashem y Besharat Tová, dentro de un mes aproximadamente, al día de Yom Kippur. En el Bet HaMikdash, cuando existía el Bet HaMikdash, el servicio divino en Yom Kippur estaba basado en una serie de ofrendas, pero había un momento clave que era lo que se llamaba el chivo expiatorio. Se hacía un sorteo entre los chivos y uno era enviado a un lugar en el desierto llamado Azazel. Nos dice Rambam, Sair Mishtaleach, Lefi Shu Kapara Lechol Israel, Kohen Gadol Mitvadeh Alav, al Leshon Kol Israel. Este chivo expiatorio que era enviado, puesto que viene a expiar por todo el pueblo de Israel, ¿quién tiene que hacer el vidui? El Kohen Gadol. Y así lo leemos en el Musaf de Yom Kippurim. En el Musaf de Yom Kippur hay un momento que se llama el Seder Avodah, y ahí nos especifica qué es lo que hacía el Kohen durante todo el día de Kippur. Y nos dice que hacía el sorteo entre los dos chivos, y que el que salía para la Azazel, el Kohen ponía sus manos y expresaba las faltas del pueblo de Israel, lo decía en plural. Ana Hashem, Hateu, Pasheu, Avu, Kol Ameja Bet Israel. Como dice, Veitvada Alab et Kol Abonot Bene Israel, dice el versículo en Vayikra, y hará vidui sobre ese animal por todas las transgresiones del pueblo de Israel. Zaira Mishtaleach Mechaper al Kol Averot Shebatorah. Este chivo expiatorio expía por todas las transgresiones de la Torah. Hakalot y Hamurot, ya sea las más livianas o las más graves. Ben Shabar Bezadon, Ben Shabar Bishgagá, ya sea que transgredió de manera consciente o por error. Ben Shodalo, Ben Shelodalo, ya sea que sabía que transgredió o no sabía que transgredió. ¿Cómo puede ser que una persona no sepa que transgredió? Por ejemplo, tiene ante él dos tipos de carne, una que es kasher y una que no es kasher, y él no sabe cuál de las dos es. ¿Bien? O, por ejemplo, dos tipos de grasa. Hay una grasa dentro del animal que se llama el geleb, que está prohibido. Entonces él no sabe si comió de la grasa permitida o no. Entonces tiene que tener una ofrenda pendiente. Ahora, si se dio cuenta de que comió algo prohibido, y una ofrenda pendiente, y cuando se determina si transgredió o no, trae una ofrenda real. Ahora, si esto pasó antes de Yom Kippur, y no se supo si era que comió de lo que no podía comer hasta después de Yom Kippur, ya no tiene que traer ofrenda. ¿Por qué? Porque el chivo expiatorio expió por esa transgresión que él no sabía. Hakol mitkaper b'seira mishtaleach. Todo queda expiado por ese chivo expiatorio. Beusha hasta teshuvah, pero otra vez, esto no es magia. Esto solamente funciona si la persona hace teshuvah. Avarim lo hace teshuvah, pero si no hizo teshuvah, en hacer mejaperlo el alakalot. Este chivo no expía más que por las transgresiones leves. Ahora, ya hemos mencionado dos veces transgresiones leves y transgresiones graves. Es decir, hay algunas transgresiones que son más graves que otras. Uno tiene que cumplir lo que dice la Torah. Y no hay diferencia a priori, ¿no? Dice, ¿cómo yo puedo saber, dice Rambam, cuáles son las transgresiones leves y cuáles son las transgresiones graves? Dice Rambam, Ahamurot, las graves, en Averot Shechayavim Aleem Mitot Bedin o Karet. Las transgresiones graves, yo puedo saberlo leyendo en la Torah cuál es la consecuencia de cada transgresión. Es decir, transgresión no hablamos de alguien que hace una misma lota, algo que está prohibido, ¿verdad? Y a pesar de ello lo hago. ¿Y yo qué hago? Voy a ver en la Torah. ¿Qué es lo que dice la Torah? Que es la consecuencia de aquella persona que hizo eso. Algo que la Torah te dice que si lo transgredes tienes pena de muerte. Eso es algo grave. O algo que la Torah te dice que vas a tener karet. Bien, karet es lo que se llama la escisión de tu alma. Es decir, que poco a poco tu alma se va a desconectar de su origen divino. Y eso es una de las consecuencias de nuestras acciones más graves que podemos encontrar. Por ejemplo, comer en el día de Yom Kippur es karet. Comer sangre es karet. Comer hametz en Pesach es karet. Entonces, entendemos que todas estas cosas que acabamos de decir son transgresiones graves.
Ushwat shab vasheker afalpi she'en ba karet, arei mina hamurot. Y ahora nos dice Rambam, y hay otro concepto, que a pesar de que no tiene el castigo de karet, también se considera una transgresión grave, que es jurar en vano y jurar en falso. Ushear mitzvot lo ta'aseh, mitzvot ta'aseh, she'en bahem karet, en kalot. Ahora, el resto de las mitzvot lo ta'aseh, de abstención, y las mitzvot ta'aseh, que no tienen karet, entonces se llaman las que son más leves. Ahora, hay que entender, Rambam no las está clasificando en leves o graves porque sean más importantes unas que otras, sino que se refiere a qué es lo que va a expiar esa transgresión, como estábamos viendo. Si el chivo expiatorio, si el día de Yom Kippur, si otra serie de elementos que vamos a ver a continuación. Dice la tercera alhaja, Bisman Shem Bet HaMikdash Kayam, cuando no existe el Bet HaMikdash, como en nuestros días, que prontamente podamos verlo reconstruido, amén. Velanu Mizbeach Kapara, ya no tenemos altar en el cual expiar estas transgresiones. Ven Sham, Ela Teshuvah. Lo único que nos queda, ¿qué es? La Teshuvah. Teshuvah Mekaperet al Kol Averot. La Teshuvah expía todas las transgresiones, dice Rambam. Afilu, Rasha Kol Yamar. Incluso una persona que durante toda su vida fue Rasha, es decir, que sus acciones no fueron adecuadas. Veasat Teshuvah Bajaroná, e hizo Teshuvah en el último momento, en Maskirim Lo Shem Rishon. No se le recuerda su maldad, como dice el versículo en el profeta Yehezkel, Verishat Rasha Lo Yikashel Ba Beyom Shubo Merishon. Es decir, la maldad de esa persona malvada no le hará tropezar en el día en el que vuelva, en el que haga Teshuvah de su maldad. De Atzmosh el Yom Kippurim mechaper leshavim. Entonces ahí dice Rambam, otro elemento más, tenemos la Teshuvah, y dice, de Atzmosh el Yom Kippurim. El día de Kippur en sí mismo expía a aquellas personas que hacen Teshuvah. Sheneemar, como dice la Torá, y lo repetimos muchas veces durante el día de Kippur, y Bayom Hazeh Yechaper Alechem, porque en este día yo os voy a expiar vuestras transgresiones. Muy bien, conocemos la historia que cuenta el Talmud de esa persona llamada Eliezer ben Dordaya. Eliezer ben Dordaya era una persona que en su vida no había hecho nada especial y tenía un vicio, que eran las mujeres. ¿Qué hacía? Ahí donde iba, buscaba para estar con la mejor mujer que ofrecía sus servicios. Un día le dijeron, mira, si no estuviste en tal ciudad con tal mujer, no sabes lo que es estar con una mujer. ¿Qué hizo Eliezer ben Dordaya? Dijo, ¿de verdad? Ok. Cogió sus cosas y comenzó a caminar hacia esta ciudad, una ciudad muy lejana, y tuvo que pasar un camino con muchas dificultades, subir montañas, atravesar ríos, caminar una gran distancia, hasta que finalmente llegó a esa ciudad. Ahora que solamente estaba deseando poder encontrar a esa mujer, preguntaba a todo el mundo dónde está esta mujer. Finalmente, cuando llegó a estar con ella, pagó el precio del servicio. Y cuando la mujer empezó a hablar, le dijo, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? Dice, mira, si tú supieses todo lo que yo he hecho para estar aquí contigo, vengo de muy, muy lejos, he pasado por ríos, he escalado montañas, todo. Dijo la mujer, espera, todo eso has hecho solamente para hacer esto conmigo, para transgredir conmigo. Dijo, tú seguro que no vas a tener parte en el mundo venidero. De repente, Eliezer ben Dordaya sufrió un golpe, un impacto. Dice, ¿cómo puede ser? Esta mujer aquí me está juzgando. ¿Y será verdad lo que está diciendo? Salió corriendo del lugar. Empezó a decir, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para hacer teshuvah y tener parte en el mundo venidero? Se sentó y empezó a clamar a los cielos. Cielos, ayudadme a hacer teshuvah. Y salió una voz del cielo y dijo, no, nosotros no podemos ayudarte a hacer teshuvah. Montañas, ayudadme. Nubes, ríos, árboles. Pidió ayuda a todos lados para que le ayudasen a hacer teshuvah. Y todos le decían,
Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Entonces entendió Eliezer ben Dordaya que todo dependía de él. Dice, Akol talui bi, todo recae sobre mí. El trabajo de Teshuvá comienza por mí y soy yo el único que me puede ayudar a hacer Teshuvá. Empezó a llorar amargamente hasta que de ese llanto y de esa amargura su alma lo abandonó y murió en ese momento. Salió un eco celestial, una voz del cielo y dijo, Rabbi Eliezer ben Dordaya ganó su puesto en el mundo venidero. En un solo instante de Teshuvá sincera, todas esas acciones que él hizo en su vida quedaron borradas y Rabbi Eliezer ben Dordaya accedió al mundo venidero. A eso se refiere Rambam. Dice entonces ahora la cuarta y última alajá de este primer capítulo. Afalpisha Teshuvá mejaperet alakol, a pesar de que la Teshuvá expía todo, de Atzmo shel Yom Kippurim mejaper, y que el día de Kippur en sí mismo también expía, Yesh averot she'en mitkaprim bish'atan, veyesh averot she'en mitkaperim ela leachar zman. Hay algunas transgresiones que quedan expiadas en el momento y algunas a posteriori. ¿Cómo es esto? Dice Rambam Ketzad. Una persona transgrede una misvá de acción que no tiene karet. Y ahora viene y hace teshuva. Es decir, no se mueve del lugar hasta que le perdonan inmediatamente. Y sobre eso dice el profeta Yirmiyahu, Shubu banim shobabim, erpa meshubot tercen. Retornad, hijos traviesos, que yo voy a curaros en vuestro retornar. Ahora dice, Avar al misvat lota hace, shem bakaret. Si transgredió una misvá lota hace, de abstención, que no tiene caret, velo mitad bedín, ni tampoco pena de muerte. Veasat teshuvá, es decir, las que dijimos que eran jamurot, no es una misvá jamurá, teshuvá tolá, veíamos Kippurim mejapar. Es decir, en el momento hace teshuvá, pero hasta que no llegue Yom Kippur, no expía. Es decir, queda pendiente. Sobre ellos dicen, que dice el versículo, en este día yo voy a expiar para vosotros, para purificaros de todas vuestras transgresiones, delante de Hashem seréis purificados. Aval al keretot, umitot bedin veasat teshuvah. Ahora vamos con las que dijimos que eran graves. Transgredió esas que tienen caret o pena de muerte por el bedín, y ahora hace teshuvah. Teshuvah ve Yom Kippurim tolim. La teshuvah y el día de Kippur quedan pendientes. Es decir, hacen una parte del trabajo, pero todavía no se expió del todo. Beisurina baim alav gombrim lo kapara. ¿Cuál es el elemento que completa ese proceso de expiación? Dice Isurin, los sufrimientos, los impedimentos que le llegan a la persona, ¿sí? Desde lo más leve hasta Haz Shalom, lo más grave. No especifica. Sí, Yisurim puede ser cualquier cosa. Uleolam, en mitkaper lo kapara gemura, achiyabo alav Yisurim. Es decir, hasta que no le lleguen esos Yisurim, esos sufrimientos, esas aflicciones, no expía completamente. Sobre ello dice el versículo en Tehilim, ufakati beshevet isham ube negaim abonan. Es decir, me cobré de sus transgresiones y con negaim, con golpes, con afecciones, sus pecados. Bien, ahora es muy importante el Talmud en el Tratado de Berajot trae este tema de los isurim, de los sufrimientos, vamos a llamarlos así, y dice que se llaman isurim shelava, sufrimientos que te provocan porque Hashem te quiere. Es decir, Hashem, ¿qué es lo que quiere? No quiere que sufras. Quiere que a través de ese sufrimiento puedas limpiar lo que tienes pendiente. Ahora, los Yisurim Shelahava solamente sirven como expiación si la persona los acepta también con amor, porque entiende que esos son para su vida. Por último, termina el Rambam este primer capítulo y dice, Bameh de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Beshelo Hilel et Hashem be'et she'avar.
Es decir, la persona que hace su transgresión, sea cual sea, pero con su transgresión no se provoca la profanación del nombre de Dios, eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Teshuvá, lo espía todo, Yom Kippur, los sufrimientos, Amejalel Hashem, pero el que profana el nombre de Dios con su acción, Afalpisha Asat Teshuvá, a pesar de que hizo Teshuvá, de guía Yom Kippurim, y llegó el día de Yom Kippur, de Omed, Bichubató, y aún así se mantiene en su estado de Teshuvá cuando llega a Kippur, Ubau Alab Isurim, y le llegan sufrimientos mientras sigue estando en ese estado de Teshuvá. Eno mitkaper loka para Gemurá Hacheyamut. No va a tener una expiación completa hasta que deja este mundo. Ela Teshuvá ve Yom Kippurim ve Isurim Sheloshtam Tolim. Los tres quedan pendientes, un mitad mejaperet. Y solamente cuando la persona deja este mundo, finalmente expía completamente por esa transgresión. Como dice el versículo de Yeshayahu, Venigla beozne Hashem Sebaot, im yehupara abon hazeh lachem ad temutum. Es decir, va a quedar revelado a los oídos de Hashem si queda expiado esta transgresión vuestra hasta que no llegue vuestra muerte. Este es el comienzo de la Sarajot de Teshuvah. Así es como Rambam comienza marcando el camino de la Teshuvah. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que hay un principio básico, que es el concepto de el vidui, el expresar en palabras lo que hemos hecho. Lo segundo que hemos visto que es que hay una clasificación, por así decirlo, de Rambam, de las transgresiones de la persona, y en función de esas transgresiones que Rambam califica como más graves o más leves, el proceso de expiación pasa por diferentes etapas. Cuando existía el Bet HaMikdash, estaba el chivo expiatorio, que limpiaba, y el día de Kippur en sí mismo limpia, y hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash ni altar, entonces la Teshuvah es la herramienta principal para poder limpiar nuestras transgresiones, dice Rambam. Después está escalando el día de Kippur, luego están los sufrimientos, las aflicciones que tenemos en la vida, y por último, las transgresiones que implican también una profanación de la santidad del nombre de Dios. Entonces, lo único que queda es cuando esta persona abandona esto. Esta es nuestra introducción al primer capítulo de las leyes de la Teshuvah. Be'ezrat Hashem, la semana que viene nos volveremos a encontrar para seguir con nuestro estudio. Muchas gracias a la plataforma, a Midrash Sefarad por darnos la oportunidad y por la bonita iniciativa de Elul a las 9. Así que muchas gracias a todos y si no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere añadir algo, aquí estamos. Muchas gracias. Una pregunta, Raf. Adelante. Me parecía escuchar que durante el día o sea, los pecados leves como que se perdonan en el momento, los que son un poco más graves o caretos, había que esperar al día de Kippur para expiarse. Los pecados leves que dijimos, la Teshuvah expía en el momento, ¿sí? Pero además que sean asé, de acción. Los lota asé, pero que no tienen ni caret ni pena de muerte, esos esperan hasta Kippur. Los que conllevan caret es Teshuvah, Kippur y aflicciones. Y por último, los que conllevan además la profanación del nombre de Dios, solamente una vez que la persona deja este mundo. Vale, ¿cuáles serían esas que conllevan la profanación del nombre de Hashem, por ejemplo? Por ejemplo, cuando una persona llevamos la kipá, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando llevando kipá, vamos y hacemos una acción que la gente va a venir y va a decir, mira, eso es ser judío, eso es ser religioso. Bien, eso que estás haciendo, a través de tus acciones estás profanando el nombre de Dios. Porque estás haciendo que por ti juzguen lo que es Hashem. Eso es profanar el nombre de Dios, por ejemplo. Vale, gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta.
Muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo, por su dedicación y cariño al proyecto. Gracias a todos por asistir a esta hora y buscar el crecimiento, que es lo más importante. Lo seguiremos viendo el resto mañana y con el rap el miércoles para las mujeres y el otro lunes para seguir con Ilhot Teshuvah. Muy bueno, rap. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.